del hebreo, me parece, mientras que la otra es una traducción griega. Pero bueno, en una están incluidos los libros y en la otra no. Ahora con los acercamientos que ha habido, hay una Biblia que se conoce como la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, recomendable para los no católicos, porque se pierden unos libros maravillosos, de veras, porque no están en la de Valera, pero ahí aparecen el libro de la sabiduría. Pues se refieren más o menos a lo mismo. Dice el Eclesiastés: estudia, esfuérzate, y algún día llegarás a ser como tu maestro. No dice algún día vas a superar a tu maestro, dice algún día llegarás a ser como tu maestro. Y el otro dice casi lo mismo, que hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que trabajar duro, y confórmate, dice, con llegar a ser como tu maestro. Tampoco dice, uno no supera al maestro. Uno puede, pero los maestros siempre tienen algo que enseñar. Siempre hay algo que se quedó ahí en el tintero. Y entonces uno debe. Mire, yo tuve un problema con Rubén Contreras, y la verdad es que, cuestiones de interpretación y todo, un, un alumno o una alumna, no sé, en algún momento externó que yo era mejor profesor que Rubén Contreras. Y entonces había un profesor ahí que era el acólito de Rubén, siempre andaba ahí con Rubén y todo, es mero chismoso y todo. Un día me dice, mira, vos creés ser mejor profesor que el licenciado Contreras. Entonces le dije, no. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando Rubén Contreras ya no esté en la Facultad de Derecho, entonces voy a ser el mejor profesor. Y rapidito se fue corriendo con Rubén a decirle que yo había dicho que yo era mejor profesor que él. Jamás dije eso, nunca. Y ahorita con el tiempo no lo puedo decir. Yo constantemente estoy tratando de imitar a Rubén Contreras. Constantemente estoy tratando de, de mejorar y ser tan buen profesor como él lo era. Pero sé que nunca voy a ser mejor que él. Fíjense que yo comencé a trabajar mi libro de obligaciones y mi libro de contratos, y lo había avanzado como ustedes no tienen idea. Bueno, aquí está, por ejemplo, este es mi libro de contratos. Pueden ver ustedes, está mi libro de contratos. De repente Rubén Contreras sacó su libro, y mi proyecto de libro aquí está en la gaveta, ahí se quedó. Y alguien me decía, ¿por qué no sacaste tu libro? Digo, porque no voy a hacer un libro mejor que el de él. Entonces, mejor me quedo con el de él. Trataré de hacer otro libro, ya sobre otro tema. Y, y este lo dejé ahí, pues, porque al final de cuentas, el contenido de mi libro era mucho de lo que yo aprendí con él. Y cuando él hizo su libro, no se necesitaba de otro. Alguien me diría, mira, algunos han hecho libros, sí. Ahí está el de Vladimir Aguilar, por ejemplo. Le gusta escribir libros a Vladimir. Sin embargo,
Si a mí me tocara hacer una comparación entre esos libros, para mí el de Rubén Contreras es superior en mucho. Sin embargo, el libro de Vladimir Aguilar es un libro muy bueno y tiene grandes aportes, cosas que Rubén Contreras no incluyó en su libro, por ejemplo. Entonces, por eso es bueno leer siempre varios libros, no solo uno, pero, pero sí son las cosas. Entonces, yo lo que busco es que Manuel de verdad llegue a ser un buen profesor y yo sentirme pues tranquilo de que dejé a alguien que pueda atendernos. A usted ya no, pero a las generaciones que vienen atrás, porque es necesario tener buenos profesores en la Facultad de Derecho, algo que ustedes lamentablemente no tienen. El problema es que casi todos los profesores están contratados a término, algunos buenos y la mayoría malos. Dígame. Sí, me pidió la palabra. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Yo estuve con usted el semestre pasado y la verdad muy complacido por la metodología, por la empatía, por el carácter y también por el aporte de Manuel. Me parece que enriquecedor también los momentos de clase con él. Y yo estaría muy interesado en obtener su libro. No creo que haya que menospreciar esa capacidad que ha tenido y la experiencia que tiene. Y si de alguna manera pudiéramos reproducirlo, yo estaría interesado, Lick, y Bueno, apreciaría si usted lo decide. vamos a ver eso, Luis. De repente. Y digo yo, bueno, ahorita que me jubile, ya me quiero jubilar, ya me cansé, ya son 36 años de dar clases. Más de 50 años de trabajar, llega un momento que uno se cansa y hay que cambiar de actividad. Entonces, yo mi oficina la cerré hace varios años. Ya no quise seguir litigando. De alguna manera estoy decepcionado del derecho. Estoy decepcionado de nuestro sistema judicial. Y no solo por el tema ese que algún día discutí con ustedes de la manera más, que les dijera yo, más absurda en la que estamos irrespetando las leyes. Los magistrados dictando resoluciones totalmente alejadas de derecho, los jueces dictando medidas que no deben, el Ministerio Público con una justicia sesgada, persiguiendo a sus enemigos. Pero todo eso llega a un momento en el que dice uno, ¿en qué vamos a parar? ¿No? Ojalá todo eso de alguna manera cambie. Es la esperanza que yo tengo, pero cada año veo que vamos para peor. Vamos para peor. Hoy platicaba con unos primos y sobrinos de uno de los candidatos a la presidencia, que son de Tacisco, y les decía yo, uno de ellos, abogado, decía yo, mira vos, el problema es que tu pariente se montó a un mal vehículo, se montó a un vehículo con la llanta pinchada, y aunque lo carguen, no va a llegar a la meta. Siempre va a estar esa ilegalidad vigente, y eso va a causar muchos problemas si no se soluciona ahorita. Le decía yo, miren, lo mejor sería anular todo este proceso y convocar a nuevas elecciones. Hay tiempo, hay 5 meses todavía para poder hacerlo.
Y entonces les decía yo, el pariente de ustedes se puede meter a un partido saludable, un partido que no tenga problemas, y si tiene tanta simpatía como parece tener, no va a tener ningún problema en llegar a la segunda vuelta. Pero con un partido sólido, con un partido que no tenga ese nivel de vicios. Entonces, por eso les decía yo, es como subirse a un carro sin una llanta, pues no va a avanzar. Puede ganar, no lo dudo, pero siempre va a estar sobre él la sombra de la constitución de su partido y se lo van a intentar bajar. Si no se lo bajan antes del 20, se lo van a bajar después del 20. Si no gana, igual la persecución ya no se puede detener. Eso lo pudieron haber dejado congelado como estaba. Pero miren, esta gente es agresiva. No ha ganado las elecciones y comenzó a pelear con medio mundo. Esas son cosas que al final se le revierten a él. Lo único que hizo fue unir a todos sus enemigos. Dígame, Luis. Pues ahí emitiendo opinión también, Lick, totalmente de acuerdo con usted, y creo que algunos más de esta sección, en la forma en que se manejan ciertas cosas, ¿verdad? Yo trabajo para el sector justicia y todos los días es de ver cuestiones complejas, ¿verdad? Y que Sí. pues a todas luces hay arbitrariedades y uno como empleado a veces, pues con el fin de mantener el trabajo, ¿verdad? Tiene que callar, y por el temor también del control que hay a lo interno, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener cuidado de a qué le da like, a qué puede comentar esto, porque de verdad pareciera broma, pero hay consecuencias por uno emitir un juicio, ¿verdad? Y es complejo porque no debería de ser. Sin embargo, es la realidad. Lo que vemos quizá es poco al monstruo que nos enfrentamos. Es que es una Y es cosa difícil, terrible, Luis. Tiene razón, disculpe que lo interrumpa. para Pero nada. usted tiene toda la razón del mundo. Mire, yo cuando litigaba, uno como abogado utiliza ciertas estrategias. Y en algunas ocasiones yo veía una nulidad absoluta en el procedimiento y no decía nada. Y no decía nada. Y me llevaba todo el proceso hasta un punto en el cual era ya el momento y planteaba la nulidad y me traía abajo todo lo que se había hecho, todo, a veces años en un proceso. Entonces yo siempre decía, hay algunas cosas que hay que guardárselas. La nulidad es una, porque la nulidad no prescribe. La nulidad se puede plantear en cualquier tiempo. Y entonces eso lo hacíamos varios abogados, ahora pues no sé si todavía algunos lo hacen, pero antes lo hacíamos así. Veíamos los errores y ahí nos los guardábamos para un momento. Y luego a pungún para abajo. Y muchos de esos problemas se daban con las notificaciones. Un día les cuento cuál es el problema de las notificaciones, pero ahorita me preguntaba, dígame. ¿Quién me está? Catherine. Me quería preguntar algo. No. Bueno. Entonces, yo sin ánimo de entrar a litigio con nadie. Mire, les estaba diciendo, hoy me reuní con estas personas, a tres de ellos no los conocía, a uno de ellos sí, que somos amigos desde hace muchísimos años, de que éramos patojos, montábamos toros, él tenía su equipo de monta de toros, yo estaba en otro,
y cada vez que había jaripeos en los pueblos y todo eso, ahí nos juntábamos, nos hicimos muy amigos, hasta la fecha somos excelentes amigos. Este es pariente del candidato y, y como familia decidieron apoyarlo. Y le decía yo, mira, yo no tengo nada contra tu candidato, pues contra tu pariente. Es decir, yo lo único que digo es que las cosas comenzaron mal y lo que comienza mal. Mire, espero no tardarme con ustedes, pero cuando Miguel Ángel Bonarotti le pidieron que pintara la Capilla Sixtina, él no era pintor, él era escultor y todo eso, y bueno, pero el Papa le dijo que quería que pintara la Capilla Sixtina. Total es de que se pasó 2 años pintando, casi quedándose ciego, porque en ese tiempo se alumbraban con antorcha, ¿verdad? Porque de noche trabajaba. Cansado, un día se fue a tomar un trago a una taberna y entonces cuando entra le dice al tabernero, quiero una tarra de tu mejor vino. Entonces viene el tabernero y le lleva el vino. Se toma el trago y lo escupe. Le dice, oye, te pedí el mejor vino. Le dijo, esta es una porquería lo que me estás trayendo. Entonces le dice el tipo, ¿cómo vas a creer? Es el mejor vino que tengo. Pruébalo, le digo. Y entonces viene el otro, lo prueba y también escupe, ¿verdad? Y entonces le dice, tienes razón. Me dieron un vino que no es decir, vino ya avinagrado casi. Y entonces agarra un hacha y comienza a romper la barrica, donde está el vino. Y Miguel Ángel Bonarotti le dice, estás loco, le digo, no será el mejor vino, pero es un buen vino todavía. Y lo puedes vender, no como el mejor, sino lo puedes vender, no le dijo el otro, yo pedí el mejor vino y este no es el mejor vino. Y total es de que rompió la barriga y le dijo algo así como el, la canción aquella del borracho y el cantinero. Le digo, vámonos a otra cantina, ¿no? Se fueron a otro lado y se pusieron a chupar los dos. Bueno, Miguel Ángel Bonarotti despertó en una playa, pero entre los sueños alcohólicos y todo eso como estaba, comenzó a pensar en la creación. Se fue a la Capilla Sixtina y le echó cal a todo lo que había trabajado. 2 años de trabajo. Cuando el Papa llega, le dice, estás loco. ¿Cómo hiciste eso? Y le digo, no, le digo, no estoy conforme con esto. Y entonces volvió a pintar. Y entonces pintó lo que hoy es la pintura esa de la Capilla Sixtina. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros queremos chapucear las cosas y no se pueden. Lo mejor es comenzar de nuevo. Yo me acababa de graduar, me pidieron que levantara un acta notarial. En ese tiempo era un nombramiento. Se pagaban 100 quetzales y se pagaban en la hoja, porque había hojas que tenían valor. Y entonces yo cobré 100 quetzales por hacer esa acta de nombramiento. Y me puse a trabajar. No había computadora, sabía que hacerlo a pura máquina, ¿verdad? Tecleado. Y cuando terminé, bueno, vi que había cometido algunos errores. Y la ley dice que uno puede testar. Entonces, testé lo que había cometido, un error, casi toda una línea. Y lo miré tan mal, que me fui a comprar otra hoja de 100 quetzales. Y entonces volví a hacer el nombramiento. Ella me quedó impecable. Se lo entregué a mi cliente, me dio los 100 quetzales. ¿Qué gané? Nada. Lo que perdí fue el tiempo tecleando, pero aprendí a ser más cuidadoso. Porque se lo pude haber dejado así. Legalmente se podía. Porque se puede testar. El problema es que era
para el gerente de una empresa, y una empresa que en ese momento ya era grande, pero estaba creciendo mucho más. Imagínense ustedes, él tenía que acreditar su nombramiento como gerente en cualquier lado con esa acta que yo hice. Y entonces él quedaba mal y yo quedaba peor. Porque cualquiera le pudo haber dicho, mira, ¿quién fue tu notario que te hizo esa barrabasada? Pues. Entonces, uno muchas veces tiene que destruir todo lo que hizo y comenzar de nuevo. Porque estar chapuceando no se puede. Y eso es lo que estamos haciendo con Guatemala, chapuceando. Todos los problemas que tiene Guatemala los estamos chapuceando. Pero no, Araceli. Buenas noches, licenciado. Usted dijo algo tan productivo para mi vida. Usted dijo muchas veces tenemos que destruir lo que hemos hecho y comenzar de nuevo. En mi juventud yo estudié en una universidad privada, 30 cursos de derecho, licenciado. Me casé y abandoné la carrera. Y ahora que retomé hace exactamente 3 años, dije, destruyo eso, comienzo de nuevo y voy a poder en la San Carlos. Y aquí voy, licenciado. En el semestre pasado estuve con usted y gracias a Dios muy bien, porque no quería salir chapuceada, quiero salir bien. Y De me eso se gustó lo que trata. De eso se trata, Araceli. Y no solo conmigo, ¿verdad? Hay otros profesores más que con los que ustedes están recibiendo clases. Con todos tienen que salir bien. Y usted tiene razón, todos podemos contar historias de vida. Yo me recuerdo que en una ocasión me metí a Calusac, pero yo ya había estudiado algo de inglés y entonces me metí al básico, el primer curso. Y bueno, para mí era facilísimo ese primer curso y todo. Entonces el profesor vio que yo manejaba inglés más que la mayoría, más que todos los que estábamos en ese primer curso. Y entonces me mandó a que hiciera un examen de nivelación. Y me hice el examen de nivelación. Y me mandaron como al octavo año, octavo curso. Pero sucede que yo no manejaba bien los verbos. Y ahí las clases eran en inglés, nada era en español, y no entendía nada. Al final, ¿en qué paré? Saliéndome de Calusa. Entonces digo yo, con el tiempo dije yo, qué idiota, pues mejor me hubiera quedado donde estaba. Y tenía tiempo como para ir agarrando poco a poco y perfeccionando lo que no sabía y todo, pero por la ambición de irme a un curso mayor, porque quería hablar lo más rápido posible. Y Calusac para eso no sirve. Si uno quiere aprender a hablar rápido inglés, hay que meterse a Liga, la Academia de Ciencias Europeas o Lenguas Europeas, no sé cómo se llama, algún otro lugar. Calusac para eso no sirve. Calusac es lento, lento. La diferencia es que cuando uno sale de Calusac, sale hablando perfecto inglés. Mucha gramática y todo. Y ahora pues uno no necesita eso, ¿eh? Duolingo está bueno para uno, pues, o el otro, ¿cómo se llama? Ese que anuncia inglés por la televisión. O sea, lo que uno necesita es poder comunicarse rápidamente con las demás personas. Y todo lo perfecto que uno quisiera del idioma. En todos lados hay tutorías de inglés y aprende uno rápido. Pero no es al mismo nivel. Pero eso, miren, en este mundo en el que vivimos, Peso Pluma dicen que es mejor que Vicente Fernández, que ya superó a Adele, que está un pelito de superar a Bad Bunny. Eso es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Sí, increíble. Pero bueno, Farruko Pop, ese no lo conozco. He visto algo de ese, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, un tipo llegar a decir que
que es mejor que Elvis Presley, y pues ese tipo debía de estar internado en un neuropsiquiátrico. El mundo está de cabeza. Lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Pero nosotros somos agentes del cambio. Es decir, si queremos cambiar, somos nosotros los que vamos a cambiar. Y en política no hay nada nuevo. No se equivoquen. Aquí no hay cambio. Aquí no hay cambio. Si ustedes miran los que están hablando del cambio, los que están hablando del pacto de corruptos, todos ellos han trabajado para el gobierno, pues. Este candidato a la presidencia viene trabajando desde Ramiro de León Carpio en el gobierno. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? No nos dejemos engañar. El problema es que estamos contra la espada y la pared. No tenemos opciones. No tenemos opciones. Aquí es saltar de las brasas a las llamas. No sé qué va a pasar con nosotros. La realidad es que ojalá Dios nos agarre confesados. Que Él no va a hacer nada de lo que dicen que hace. Bueno, ahí están todos los presidentes sudamericanos que dijeron en algún momento que no iban a hacer todo lo que están haciendo. Hoy, si escuchamos a esta gente, dicen, no, es que Chávez era un dictador. Ese no era un socialista, era un dictador. Maduro es un dictador, no es un socialista. Nicaragua, Ortega, es un dictador. Es decir, pero ¿dónde comenzaron? ¿Cómo fue que llegaron al poder? Y miren ahora, los jóvenes que fueron los que propiciaron ese cambio, hoy están yendo a manifestar y viendo cómo los votan. No, hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta me dirían, algunos en la otra sección me comenzaron a gritar que yo era un corrupto, que yo estaba con Sandra Torres. No, hombre, no, yo no tengo nada que ver con esa señora. De hecho, yo alguna vez en mi vida dije que por ella jamás votaría. Y sigo creyendo lo mismo. Entonces dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que no lo sé. Si alguien me preguntara, yo digo, no lo sé. No lo sé. Yo en más de una ocasión he dicho, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No se los estoy trasladando a ustedes, es mi pensar, que debemos de comenzar de cero, lo que dije ahorita. Es decir, ¿en qué momento se torció el país? Se torció en el gobierno de Vinicio Cerezo, ahí comenzó todo. Y de ahí para acá, miren los presidentes que hemos tenido, cada vez más corrupción y más corrupción y más corrupción y más corrupción. Entonces algo estuvo malo ahí cuando entramos a la era democrática. Bueno, pues hay que corregirlo, pero no lo vamos a chapucear. A estas alturas del partido, un Congreso de la República, que es el poder real, ¿cómo vamos a cambiar si ahí salen las leyes? Ahí es donde se crean las leyes. Ahí es donde nace la corrupción. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Bueno, difícil, ¿no? A ver qué pasa el 20 de agosto y de ahí en adelante, ¿va? Para mí lo más peligroso es después del 20. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sé. Mientras tanto, sigo creyendo que el Ministerio Público, aunque de una manera selectiva, como dicen algunos, sí, claro, que sí, pero está actuando dentro de sus facultades legales. Y el juez está dictando las resoluciones dentro de sus facultades legales. Mire, las encuestas no, a estas alturas creo yo que ya no debíamos de creer en las encuestas,
Las encuestas pasadas decían que a segunda vuelta, es decir, que los ganadores del 1 al 3 o al 4 eran Sandra Torres siempre encabezando, Suri Ríos, Edmond Mulet, y el otro no me recuerdo, el otro creo que era Meme Conde. Esos eran los 4. Arévalo ni siquiera estaba en el 1%, ni siquiera. 28 empresas que se dedican a las encuestas daban el mismo resultado. Había una mexicana que cambiaba un poco porque decía que en primer lugar estaba la Suri y en segundo iba la Sandra Torres. Fue el único cambio que yo vi en todas las encuestas de esas. Y miren, las encuestas son manipuladas, son pagadas. Esta encuesta a la que se refería el compañero, por si no lo saben, quien pagó eso fue Dionisio Gutiérrez, la ONG de él. Entonces, ¿cómo puede creer uno en eso? Ahí lo que ve uno es esa manipulación. La encuesta es como para decirle a la gente, mire, este va a la cabeza. A uno le gusta votar por el ganador. Uno siempre va por el ganador, nunca va por el perdedor. Y una encuesta lo que busca es eso, manipular. No se dejen llevar por las encuestas. Licenciado. Ahorita estudien, sean buenos abogados, porque de verdad el futuro de la patria está en ustedes. Licenciado, ahorita que está usted mencionando el proceso electoral, ¿y usted qué opina de que se les haya entregado desde ya las credenciales a los diputados? Mire, eso es un ardid para ir cerrando filas, para ir quitándole algún tipo de poder al Ministerio Público por las acciones que tiene. Recuérdense que hay un montón de partidos ahí en el Congreso que no aceptaron las credenciales.